estudio. Hoy vamos a ver el libro de Oseas, así que si alguno trajo su Biblia o tienen su celular, está pasando Daniel, el libro de Daniel, un poquito más adelante los Salmos, así que nos vamos a enfocar en este mensaje hoy. Este mensaje, como dicen las canciones, nos habla del amor incondicional de Dios por su esposa infiel. ¿Sí? Fíjense en que yo les puse ese título porque eso es una realidad en la vida. Dios nos quebranta, pero también Dios nos restaura. ¿Sí? A veces en el momento del quebranto pensamos que todo termina ahí. Pero vamos a ver a través de Oseas cómo es la forma de actuar de Dios con su pueblo, aun cuando su pueblo se comportaba como una esposa infiel. ¿Sí? Eso es lo que trata este libro. Hay dos cosas por ahí que tenemos que tener como eje, ¿sí? Una de la que Dios marca, fíjense en que habla un montón de capítulos, habla del pecado del pueblo de Israel y lo compara con la infidelidad de la esposa de Oseas. Habla de la profundidad de la naturaleza del pecado en el ser humano. Hoy se habla muy livianamente de eso, ¿sí? Y hay otros que lo hablan con una condenación tal que parece que no hubiera remedio. Entonces, los dos extremos no son buenos. Cuando pecamos, no solamente contaminamos nuestro corazón, sino que aquellos que somos sus hijos no nos damos cuenta que estamos hiriendo a aquel que nos ama profundamente. Entonces, si queremos ver la gravedad del pecado, podemos mirar lo que le costó a Jesús en la cruz. No es necesario que yo les muestre las escenas, pero los que han visto las películas, que han ilustrado un poco, y muestran el dolor físico y emocional del Señor Jesucristo, pero no pueden mostrar el dolor espiritual que el Señor tuvo que pasar. Eso el Señor lo tuvo que hacer por la profundidad de la gravedad del pecado en el ser humano, pero con el propósito de reconciliarnos con Dios. Ahora, por otro lado, vamos a ver la fuerza que tiene el amor de Dios. Por ahí, si nosotros lo comparamos con el amor humano, muchas veces el amor humano, podemos decir, se termina, ¿no? O alguno tiene sus límites, dice, hasta acá llegué. Y vamos a ver cómo Dios no tiene los mismos límites que nosotros. Él va más allá con su amor. Cuando en tu casa puedas, o cuando estés escuchando la prédica, me gustaría que te pongas en situación. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría Oseas, un hombre que le dio todo a esa mujer y la sacó prácticamente de las calles, de su vida de miseria, le dio un hogar y después esa mujer lo traiciona y se vuelve a sus viejos amantes y se prostituye nuevamente? Entonces, ponernos en los zapatos de él, ¿no? De cómo se sentiría como hombre de Dios, avergonzado, dolorido, y cuántas cosas más. Pero también vamos a ver el corazón de Dios, Padre, Dios buscando a Israel. El corazón de cómo se siente Dios con su pueblo Israel que le era infiel. Y también vamos a ver cómo Cristo también busca a la iglesia con ese mismo amor incondicional. Así que vamos a llegar a la conclusión que lo único que puede derrotar el pecado en nuestra vida y lo único que puede sanar profundamente nuestros corazones es el amor incondicional de Dios. Así que vamos a ver este libro. Si ustedes ven en sus casas, el libro de Oseas consta de 14 capítulos. A partir de este capítulo, el 1, el 2, el 3, habla de la relación de casamiento que tuvo Oseas con Gomer, y a partir del 4 al 14 nos muestra de la relación de Dios con su pueblo Israel. Y esto hacen una comparativa, ¿sí? El Señor da este mensaje para hacer una comparativa. El autor del libro fue Oseas, que su nombre significa salvación. Si nosotros nos posicionamos hoy, estamos 2000 años después de Cristo,
cuando nació Cristo, año cero, 750 años antes aproximadamente. Oseas es una de las personas que profetizó más tiempo, 45 años. Y el mensaje de Oseas tenía un solo propósito, que era de convencer a sus compatriotas que se arrepientan del estilo de vida que estaban llevando y se volvieran de corazón a Dios, porque si no iba a venir el castigo sobre sus vidas, iba a venir la destrucción de su nación. Entonces, Oseas le va a dar este mensaje. Aunque vamos a ver palabras bastante duras, hay que entender que eran tiempos oscuros, de mucha inmoralidad, de corrupción espiritual y política en el reino del norte. Recordemos que era el pueblo de Dios, no estábamos hablando de los extranjeros. Pero vemos también que Oseas cumplió fielmente la misión que Dios le dio en su vida. Así que vamos a ver un poquito un contexto para que entendamos. Este es el profeta Oseas que profetizó a este reino, el reino de Israel. Su capital era Samaria. De ahí vienen los que Jesús nombraba como los samaritanos en la época de Jesús. Este estaba compuesto por las 10 tribus de Israel y acá estaban las otras 2 tribus y su capital era Jerusalén. Fíjense en que el reino de Israel no estaba unificado en la época esta, estaba dividido. Las 12 tribus no estaban juntas. Entonces era un tiempo de decadencia. Y por este lado, el imperio asirio, que fue el que terminó tomando Samaria, amenazaba, y por este otro lado también estaba Egipto, ¿sí? Las 2 potencias del momento. Así que cuando usted escuche en este Oseas que Dios habla de Israel, en este capítulo se refiere al reino del norte, ¿sí? No se refiere a toda la nación. Así que es importante por ahí que entienda eso. Vamos a ver el lenguaje que Oseas utiliza. Fíjense en las palabras fuertes, ¿sí? Estos son los pecados que cometía el pueblo: falsedad, robo, asesinato, opresión, libertinaje. Y fíjense las palabras duras que utiliza Oseas para denunciar esos pecados: prostitución, amantes, lascivia. Son todos advertencias que nos preguntamos por qué ese lenguaje tan duro del profeta para con el pueblo de Dios, ¿no? Y el tema era que vemos que Israel le estaba dando la espalda al Señor, lo ofendía a Dios, pecaba contra Dios, ignoraba a Dios, y como si esto no fuera poco, lo cambiaron a Dios por sus dioses falsos, por los dioses que habían en los pueblos de alrededor. Entonces vemos que el Señor en el primer capítulo y los primeros versículos le da esta orden a Oseas. El Señor le dice que vaya, que busque una mujer ramera y que engendre hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. O sea, el Señor le decía, en esa época los profetas acostumbraban a dar el mensaje visualmente, para que todo el mundo entendiera. Entonces, ¿qué hace el profeta? Se busca una mujer, esa mujer se llama Gomer, era una prostituta, le ofrece casamiento, se casan, o sea, significa salvación el nombre, y tienen 3 hijos, 2 varones y una mujer. Fíjense en los nombres: Jezreel, Lo-ruama y Lo-ami. Lo significa no, ¿sí? No compadecida, y acá significa no pueblo, ¿sí? O pueblo ajeno. Y Jezreel, 2 siembras. Estos nombres eran simbólicos. Dios le dijo que le pusiera estos nombres. El primero era que el juicio de Dios anunciado. Dios le dice, cuando le habla al primer hijo, le dice, ponele nombre Jezreel, que también significa Dios dispersa. Este es un nombre que era vergonzoso para el pueblo de Israel, porque ahí, en ese lugar, en Jezreel, en un patio, fue donde mataron a Jezabel. ¿Se acuerdan la famosa Jezabel del Antiguo Testamento? Una mujer perversa, una mujer malvada.
mataron a Jezabel en ese patio, entonces Dios le estaba simbolizando que el juicio iba a venir sobre Israel si no se arrepentían. Después al segundo hijo, a la hija, le pone no compadecida. Entonces Dios le dice, si ustedes siguen obstinados con seguir practicando estas cosas del listado que vimos anteriormente, idolatría, prostitución, corrupción, todo lo que venía en el listado anterior, dice, también yo les voy a sacar mi compasión y voy a permitir que el imperio asirio los venga y los arrase. Y el tercer hijo, habíamos dicho que le puso Lo-Ammi, que no es mi pueblo, dando a entender que Dios se estaba alejando de ellos y que era el matrimonio que iba a tener Oseas con esta mujer iba a representar la relación que Dios tenía con el pueblo de Israel. Entonces, vemos también que un poco más adelante, que Dios también le dice, pero yo igual voy a tener compasión de ustedes. Luego de un tiempo, dice nuevamente, te voy a decir pueblo mío, y tendré misericordia de los Ruama, y cuando yo tenga misericordia de vos, vos vas a decir Dios mío, porque ahí me conocerás. Entonces, vemos que si bien Dios pronunciaba un juicio, también había una promesa de gracia, había una promesa de misericordia. Capítulo 2, versículos 5 al 7 de Oseas dice, su madre es una prostituta descarada y quedó embarazada de una manera vergonzosa, le dice Oseas a sus hijos. Dijo, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida, agua, a cambio de ropa de lana y lino y también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Y fíjense lo que dice el Señor. Por esta razón la cercaré con espinos, cerraré su paso con un muro para que pierda su rumbo. Cuando corras tras sus amantes no podrá alcanzarlos. Los buscará, pero no los encontrará. Entonces pensará, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Dios iba a permitir que la mujer de Oseas, que le había sido infiel, y que abandona la casa, y que deja a sus hijos, y vuelve al lugar de donde la sacaron, que cuando vuelva a ese lugar de donde la sacaron, no encuentre saciedad. Por eso utiliza estas dos figuras. Dice, cerco de aflicción, cerraré con espinos, cerraré su paso con un muro. Ustedes se imaginan una planta con muchas espinas, cuando uno quiere avanzar hacia ahí, no te permite ir más allá. Pero no solamente eso, cuando vos porfiás, te lastimás. Entonces Dios le estaba diciendo eso. Yo te voy a poner un cerco de espinos para que pases por aflicción y no te vayas mucho más lejos de donde yo te quiero dejar ir. Porque mi intención es traerte nuevamente. Fíjense en que las palabras y la actitud que tiene esta mujer es muy del hijo pródigo, ¿sí? El hijo pródigo se va lejos de la casa de su padre y cuando la está pasando mal, cuando está sufriendo, cuando realmente dice la verdad que en la casa de mi padre estaba mejor, decide volver. También nos muestra de que lejos de Dios no hay satisfacción posible. O sea, que todo lo que te puede ofrecer este mundo y cualquier ser humano es un placer limitado, ¿sí? Pero la verdadera satisfacción solamente la vas a poder encontrar en Dios. Esto le estaba mostrando el Señor a su pueblo con esta parábola. Oseas enfrentó a un pueblo que tenía una religión sincretista, que para Dios era lo equivalente a la prostitución espiritual. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, cuando los israelitas tenían ídolos, ¿sí? Y adoraban otros dioses que no era el Dios verdadero, Dios lo comparaba con la prostitución espiritual. Espiritualmente se corrompían. Se refiere el sincretismo a la reconciliación de unión de creencias. Es cuando
nosotros intentamos mezclar el cristianismo con otras cosas, ¿sí? Y eso todavía sigue pasando. ¿Sí? Muchas veces se quiere mezclar el Evangelio, los principios del reino de Dios, con otras cosas. Es una mezcla de religiones, una mezcla de creencias, y eso Dios lo dice de esta forma: eso no se los enseñé yo, eso lo trajeron de los ídolos de los pueblos vecinos que no me conocen. Dentro del pueblo de Dios no debe ser así. Y hoy nosotros decimos, sí, pero nosotros acá no tenemos estatua, en mi casa tampoco. Pero ¿saben qué? A veces los ídolos del corazón no es una estatua. Los ídolos del corazón habitan en el interior nuestro. ¿Y qué son los ídolos del corazón? Son todas aquellas cosas que honramos mucho más que al Señor. Los ídolos del corazón se identifican por qué es la prioridad en tu vida, ¿sí? No digo que tengamos un tiempo para cada cosa, un tiempo para el trabajo, un tiempo para el ministerio, un tiempo para la familia, un tiempo para el novio, la novia, el que lo tiene. El problema está cuando eso ocupa el lugar que tendría que ocupar el lugar de Dios. Los ídolos tienen diferentes formas, tienen la capacidad de adaptar lo que tu corazón necesita. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia entre un adorador de Dios y un adorador de los ídolos? Es que cuando vos venís a buscar de Dios, no solamente venís para beneficio propio. Obviamente que todos tenemos necesidades. Vos venís porque querés conocer quién es el Dios verdadero. Y vos venís porque querés conocer ese amor incondicional del que estábamos hablando. La historia del pueblo de Dios se caracteriza por eso, por cambiar a Dios por un ídolo. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento tiene este problema de la idolatría. Es más, después que Moisés le entrega los mandamientos y va a subir a buscar los mandamientos, el pueblo estaba adorando un becerro de oro. ¿Se acuerdan de esa imagen? El pueblo adorando un becerro de oro en cualquiera cuando el Señor le estaba dando los mandamientos. Y vemos que es un problema del corazón, aun cuando somos parte de ser su pueblo y de ser sus hijos. Es más, en Juan dice, hijitos, cuídense de los ídolos. En el Nuevo Testamento también está esta advertencia, ¿no? ¿Qué significa eso? Que debemos vigilar nuestro corazón, que debemos vigilar dónde está nuestra prioridad, que debemos vigilar si nuestra prioridad es nuestra relación con el Señor por sobre todas las cosas. Y en base a eso se ordena todo lo demás. Fíjense en el versículo 3, luego que Gomer abandona a Oseas y deja la casa y se va a prostituir y está en lugares oscuros y nuevamente donde Dios la había sacado, el Señor le dice esto a Oseas. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella cometa adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Esta pregunta le hice hoy a la tarde, hizo ruido, ¿no? ¿Perdonarías una infidelidad a los que somos casados? ¿Y muchas? Es duro. Al que ha vivido alguna situación así de cerca, le ha pasado, o ha vivido con alguna persona cercana, o no has tocado ministrar personas, orar por esas situaciones, personas que han vivido eso, la gran mayoría llegan a la separación, ¿sí? O al divorcio. Y si están juntos, muchos años de dolor y sufrimiento. No es imposible, un matrimonio en Dios puede ser restaurado. Pero ahí vemos la naturaleza profunda del pecado de dañar las relaciones. Entonces,
Dios le dice esto, ¿no? De la misma manera, Israel, yo me siento así cuando vos me dejás por otros dioses, como un esposo que ha sido traicionado. Y creo que eso ilustra el amor que el Señor nos tiene, pero también el celo, ¿no? Celo bien entendido, de cuidarnos, de que somos de Él. Creo que poniéndome en los zapatos de Gomer también, ¿no? A veces vemos que hay personas que vienen de un pasado duro, pesado, por cosas que han vivido, ¿no? Y aún estando en el Señor, esas cosas te empiezan a tirar para atrás y no te permiten vivir la vida cristiana con libertad. Dios te ama, Dios te perdonó, te salvó, pero ese pasado como que te tira nuevamente para atrás, ¿no? Vemos que Gomer le pasó esto, ¿no? Y cuando yo me preguntaba, si bien era una ilustración que el Señor usó con Israel, ¿no? Pero yo me preguntaba, ¿por qué una mujer así, de que nadie la respetaba y que vendía su cuerpo, y la palabra dice que ella le gustaba volver a eso, ¿por qué una mujer así, habiendo experimentado el amor verdadero de un hombre que la respetó, que la fue a buscar, que le ofreció un hogar, que tuviera una familia, que le devolvió la dignidad, ya no era la prostituta, era la mujer de Oseas? ¿Cómo esa mujer se puede volver atrás, habiendo experimentado el amor verdadero? Y creo que lo que encontré es que por ahí ella tenía confundido, como muchas personas, qué es el amor verdadero. Y creo que el mundo te dice que el amor verdadero es sexo o es enamoramiento. Entonces, vemos que en la vida de Gomer y vemos en la práctica de nuestra sociedad que eso no es definición de amor. Se puede tener sexo sin amor. Y tampoco el enamoramiento es el amor verdadero. Porque hay un montón de parejas que dicen, estamos enamorados, nos casamos enamorados y nos separamos, se fue el amor. ¿Sí? Y vemos que esto tiene que ser mutuo. Vemos a Dios diciéndole, yo tengo un amor incondicional con vos, Israel, pero yo también quiero que vos me ames. Porque si no es imposible tener una relación sana, ¿no? Y creo que Gomer no tenían claro qué era el amor. Hay un texto que ilustra perfectamente con dos ejemplos muy prácticos qué es el amor verdadero. Y no es 1 Corintios 13, que el amor es puro, paciente, benigno. Efesios 5:29 dice, nadie odia su propio cuerpo. Viene el antónimo ahora, ¿no? El antónimo de odio sería amor. Sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Fíjense, dos cosas hace el amor. Y da un ejemplo de que Jesucristo lo hace con su iglesia. Lo alimenta y lo cuida. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús acá cuando decía lo alimenta y lo cuida? El apóstol Pablo hablando. Alimentar quiere decir traer madurez, mentalmente, físicamente, psíquica, espiritualmente y en relación social. Es proveer los nutrientes para que algo florezca. ¿Querés saber si estás amando a tu esposa? Fíjate si la estás nutriendo en estas áreas de su vida. Hay hombres que en vez de nutrir, marchitan. Tu esposa en vez de florecer, marchitan. Se marchita. ¿Por qué? Porque no estás recibiendo los nutrientes. El primer lugar donde debes recibir tus nutrientes es en el Señor. Pero también en nuestras relaciones, nuestra relación de matrimonio también debe reflejar el amor de Cristo por la iglesia. Entonces, yo le puedo decir a mi esposa, te amo, pero si no me ocupo de nutrirla para que ella se desarrolle mental, física, espiritualmente y tenga relaciones, buenas relaciones con los demás, y no sea una persona aislada en la casa, amargada,
entonces algo no estoy haciendo bien, no estoy amando con el amor que Dios me dijo. Y lo otro dice, cuidar, es velar por alguien. Creo que muchos de nosotros no hemos amado ni nos han amado así. Y a veces pensamos en esto, ¿no? Que quizás Gomer le costaba el perdón. ¿Sí? Quizás Gomer dice, ¿cómo me van a perdonar sabiendo lo que yo fui? Y a veces nos pasa eso, ¿no? La culpa nos arrastra tanto que no podemos entender o no podemos creer el amor tan grande de Dios que es capaz de perdonar cualquier cosa en nuestras vidas si nos arrepentimos. Y vemos que Oseas se acerca a Gomer para desenredarla de su pasado. Saben que él tuvo que pagar para rescatarla nuevamente. Se ve que ya la habían hecho esclava nuevamente y me imagino en las condiciones que volvió. Y creo que eso también representa no solamente lo que hizo Jesucristo por nosotros, que Él vino y pagó por nosotros para que nosotros podamos ser libres y podamos estar con Dios y podamos tener una relación con Él, ¿no? Pero también creo que esta mujer es aquella que por las cosas de la vida le han pasado tantas cosas y venía con una mochila tan pesada que no podía disfrutar de ese amor incondicional de Dios. Creo que hay gente que pasa por diferentes situaciones, abortos, intentos de suicidios, abuso, violencia, desprecio, rechazo, infidelidad, que te ignoren. Ponele el nombre que quieras, que te quedaste solo en la vida, o que estás rodeado de familia, pero es como si estuvieras solo. Y creo que esas personas como Gomer no han conocido el amor verdadero. O lo han conocido, han llegado a una iglesia, le han hablado de Jesucristo, pero estaba tan acostumbrada a que la traten como algo que no podía entender que alguien la pueda tratar como alguien. Oseas la trata como alguien, como persona. Jesús, cuando viene a tu vida, te trata como alguien, no como un número más. No sos un número más dentro de la sociedad ni dentro de la iglesia. Jesús te mira personalmente, con toda tu historia y con todo lo que Él ve en vos en potencial para adelante. Decíamos que el amor de Dios te ama tal cual estás, pero no te deja como estás. Hay personas que son como, me imagino a Gomer, ¿no? Mujer tan golpeada, tan denigrada, que ni se respetaba ni a ella misma. Y hay gente que no ha pasado por esto, pero me he encontrado con esto de, si bien ahora en pandemia por ahí no tenemos que cuidar, ¿no? Pero algunos somos muy de abrazar, ¿sí? Así que sabemos que el abrazo es sanador, ¿no? Una de las cosas que a mí me sanó es un mensaje del abrazo del Padre. Y siempre marcó mi corazón. Y creo que me he encontrado con gente adulta ya, algunos grandes, otros abuelos, jóvenes, que cuando lo abrazás se ponen incómodos, se incomodan. Y yo descubrí dos cosas en estas personas. Descubrí que a veces lo hacen por desconfianza, porque piensan que hay algo más o que es falsedad, ¿sí? O descubrí que tienen la estima tan baja y tan herida que desconfían de todos. Pero también descubrí que es porque muchas veces no se sienten dignos del amor. Entonces, cuando vos no sentís que sos digna del amor, quizás te va a pasar como Gomer, ¿no? Volvés atrás, volvés a tus viejas cosas y creo que a veces los manifestamos con Dios también, en una desconfianza o a veces en incredulidad, ¿no? Es no aceptar el amor de Dios
no aceptar su gracia ofende el corazón de Dios. Porque Dios es digno de confianza. Yo te puedo fallar. Una pareja te puede haber fallado. Cualquier persona te puede fallar. Pero Dios te dice, yo soy digno de confianza. Entonces, cuando Dios te busca, es para devolverte esa dignidad, pero tenés que confiar. Tenés que confiar porque Él lo hace para tu bien. Ahora, vemos que a pesar de la infidelidad y el abandono de Gomer, el amor de Oseas seguirá insistiendo, buscando, librando, perdonando, restaurando, reconciliando. Así es el amor de Dios también. Fíjense en esa imagen, la reconciliación. Oseas 2, del 19 al 20, dice lo siguiente: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. El propósito eterno de Dios es la reconciliación. Conocer, según Dios, es una relación íntima, pero también irrompible. Dios le estaba diciendo, ustedes quebrantaron mi pacto, pero va a venir uno que va a ser el nuevo pacto, que es Jesucristo, que ese pacto no va a ser quebrantado jamás. Entonces, vemos que Dios a través de Jesucristo buscaba la reconciliación. Ahora, el propósito eterno de Dios sabemos que es reconciliar todas las cosas en Cristo. ¿Sí? Dios no quiere la destrucción. Cuando viene destrucción es porque se rechaza el amor de Dios, se rechaza a Dios y nos quedamos solos. Entonces ahí no puede haber otra cosa. Pero cuando vemos que Dios muestra su amor mandando a Jesucristo, no está diciendo yo quiero reconciliar todas las cosas. ¿Y sabes qué? Si sos parte de su iglesia, esa reconciliación empezó por vos. O sea, su iglesia es la que tiene la palabra de la reconciliación. Ahora vamos a ver ese texto, pero dice que el reino de Dios ya está entre nosotros y sigue avanzando y no se va a detener. La muestra de la reconciliación palpable somos nosotros, su iglesia. Segunda de Corintios 5:18, que es el texto que tienen ahí, dice, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos dio la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Reconciliar es ponerte en paz con alguien al que ofendiste profundamente. Entonces, cuando nosotros, ahí decía, rendirnos a la cruz, cuando nosotros nos rendimos a la cruz, le estamos diciendo, Señor, yo quiero estar en paz porque sé que mis pecados te hirieron profundamente. Y siempre va a haber sangre suficiente para limpiarte cuando venís con esa actitud. Entonces, vemos a Oseas buscando a Gomer de esa forma y también a Dios buscándonos de esa forma. ¿Te das cuenta cuánto Dios te ama? ¿Te pudiste dar cuenta? ¿Cuánto Dios nos ama? No se ve bien de fondo, pero atrás hay una cruz. Ese es el mensaje más fuerte de Dios para decirte que te ama. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Sabemos que Dios nos ama, ¿no? La pregunta es si nosotros lo amamos a Él. Porque el problema del amor no está en Dios, porque Dios es amor. El problema de que no sos digno para que Dios te ame, está solucionado en Cristo Jesús en la cruz. Entonces, tenés que entender que Dios te eligió con el propósito que aprendas a amarlo y a conocerlo. Y lo tenés que conocer porque no podés amar lo que no se conoce.
Dios no necesita que lo amemos, que es lo que dice ahí. A veces dice, como si reclutáramos trabajadores, ¿no? No, vení porque Dios te necesita. Y yo vengo, Dios me necesita para predicar. Dios no me necesita. Dios puede levantar a cualquiera. Ni siquiera yo puedo producir arrepentimiento en ustedes. Ni siquiera yo puedo hacer sentirles que la palabra que hoy están recibiendo viene de parte de Dios. Es su Espíritu Santo. Lo que tiene poder es la palabra de Dios. Y lo que convierte a las personas es el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Dios nos necesita. Dios puede vivir sin nuestro amor, pero nosotros no podemos vivir sin el suyo. Por eso nos busca. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, pero el hombre sin Dios no es nada. Por eso te busca y te quiere hacer su hijo. Le vamos pidiendo a los hermanos de la alabanza si pueden pasar. Por ahí recordaba que le prometí a Dios cuando lo conocí. Y yo le prometí abandonar mi pecado y servirle de todo corazón. Y es lo que intento cada día y le sirvo y le sigo de esa forma. Pero quizás tu vida no sea pecados groseros, ¿sí? Pero tiene que ver con tus intereses, tiene que ver con tus planes. Porque aquel que ama a Dios se interesa por los planes de Dios, no por los suyos propios. Y también sabemos que la muestra de que realmente amamos a Dios es cuando nosotros aprendemos a amarnos entre hermanos. Porque dice que aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es mentiroso. Entonces, una prueba de saber si realmente amas a Dios es cómo somos con nuestros hermanos. Y acuérdense las dos palabras que les dije, que era nutrir y que era cuidar, que era alimentar, que era proteger. ¿Estás alimentando a tus hermanos para que crezca, para que florezca? ¿Lo proteges? Oras por él, lo cuidas, le perdonas su falta. Si es necesario, va y le decís en la cara, con amor, ¿no? Porque a veces en la cara suena medio con amor, la verdad en amor. Y si Dios le dijo a Oseas, tenés que aprender a amar a esta persona difícil. ¿Cómo un hombre santo va a amar a una prostituta y después que le dio todo y lo abandonó? Dios le dice, seguíla amando. Porque Dios también te dice que aunque seas difícil, Dios te ama. Yo fui muy difícil y soy difícil de amar. Pero Dios me amó y te ama a vos. Y también Dios quiere que aprendas a amar a los que son difíciles de amar. ¿Cómo puedo amar a alguien difícil? ¿O cómo puedo ser más puro? Si delante del Dios Santo yo me siento muy impuro. Creo que el manto de la gracia y de su amor lo hacen posible. Dios es el único que puede cubrir la desnudez, no de Gomer solamente, sino la desnudez del alma. Aún siendo pecadores, Jesús nos hace parte de su iglesia y nos purifica como una novia santa, sin mancha y sin arruga. Y así nos va a presentar delante del Padre. Así que si Dios está trabajando en tu vida, santificándote y obrando en tu vida, te invito a que te pongas de pie y oremos al Señor juntos, sabiendo que si Dios te quebrantó, Dios también te va a restaurar. Que a veces sabemos que Él nos ama, pero nosotros no le correspondemos. Pero Él nos sigue buscando. Cierren sus ojos y si alguien quiere que ore por su vida, levante su mano, no le voy a decir que pase, pero quiero orar por la vida de ustedes y le pido a la iglesia que ore también.
Señor, queremos venir delante tuyo, Señor, para rogarte, Señor, por el corazón de todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te ruego, Señor, que tu gran amor, Señor, que tu misericordia, Señor, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté quitando toda culpa, todo peso del pasado que todavía arrastra, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que vos estés obrando, Señor, y quites todo estorbo que impide que tu gracia, Señor, fluya en los corazones, en las mentes, Señor. Señor, como tu palabra dice, Señor, que vos sos el que borrás nuestras rebeliones. Señor, que echás nuestros pecados en el fondo del mar y nunca más te acordás de ellos, Señor. Y si vos no te acordás, Señor, nosotros no somos quien para traerlos a memoria. Señor, como tampoco somos quien para traer a memoria los pecados de aquellos que hemos perdonado, Señor. Señor, líbranos de guardar resentimientos, Señor. Líbranos de guardar amargura, enojos, Señor. Señor, lo queremos poner hoy a los pies de tu cruz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo empiece a obrar y a ministrar los corazones. Señor, trayendo sanidad, trayendo nuevos pensamientos, Señor. Derribando fortalezas de pensamientos, argumentos que se levantan, Señor, contra el conocimiento tuyo, Señor. Que te puedan conocer, Señor. Y que puedan saber que vos sos un Dios santo, pero también amoroso, perdonador, Señor. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Señor, trae sanidad. Y si hay alguna persona, Señor, que aún no te conoce, Señor, que hoy pueda hacer su decisión de venir a los pies de tu cruz, Señor. Pedir la limpieza de sus pecados, así como Gomer se dejó de rescatar, Señor. Como Gomer, Señor, también confesó sus impurezas, Señor, pero vos la perdonaste, Señor. Y vos le diste un nombre, Señor, y la levantaste, Señor. Y hoy podemos estar en tu presencia. Señor, fuimos reconciliados con vos, Señor, y que no nos olvidemos que fuimos llamados para reconciliar a otros con vos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor, y te damos toda la gloria y la honra, y te alabamos, Señor, con esta canción, Señor. Amén.